podían entrar un cachito, habrá juegos, eso era todo especialmente de celebración. Ok, volviendo al tutorial. Enseñaré a hacer este blend. Enseñaré cómo hacer los PNG. En teoría casi todo, cómo hacer la onda. Los brillos no, porque no sé cómo hacerlos, pero si sabía, le decía. Ok, este blend lo haremos en Pixel. Para los que quieran unirse a mi página, les pasaré un link también en la descripción del video, al igual que esto, de Pixel. Entonces, empezaremos con abrir una imagen desde el ordenador y elegiremos una textura que a nosotros nos guste, pero que sea oscura. Recién haciendo el tutorial, hice con una textura media rosadita y no me quedó lindo, por eso reinicié el tutorial. En este caso, si tú no tienes texturas, digamos, oscuras, te enseñaré cómo hacerlo. Primero que nada, agarraremos una textura, le recortaremos los bordes y hacemos clic aquí en archivo, nueva imagen, ok, y esta textura la arrastran hacia la imagen blanca. Editar, transformación libre, la giran, es necesario que nos quede así, como, sí, rayada para abajo, digamos, o para arriba, pero que quede así como rayada. Ok, y tocaremos Enter para validar. Y pues ya tenemos nuestra textura. Ahora vamos en ajuste, desaturar, vamos en filtro, utiliza, y luego vamos de nuevo a filtro y pixelear. Veamos un tamaño chiquito, en 2, y le damos en OK. Ya tenemos nuestra textura, que queda muy linda, verán. Ok, vamos al tutorial. Esto ya lo podemos cerrar. Para este blend tipo wallpaper necesitaríamos 3 fotos del mismo Photoshop, de la misma sesión de fotos sería. Ok, yo elegiré estas 3 que tengo. Obviamente que si ustedes quieren usar más, tranquilamente lo pueden hacer. Eligen una foto, la que ustedes quieran, digamos, de un artista, y la haremos PNG. ¿Cómo hacer la PNG en Pixel? Muchos ya lo saben, pero al mismo tiempo muchos no. Entonces quise enseñar por las dudas, si no tranquilamente adelantes el video y no te salteas esta parte. Ok, vamos aquí en varita y le damos clic aquí en el fondo, clic en goma y doble clic acá. Es algo muy importante porque si no, al borrar se nos hará blanca la imagen y no la hará PNG. Disculpen mi voz. Entonces le damos doble clic aquí, vamos aquí en goma, en 200 o un tamaño que ustedes les gusten, pueden agrandarlo y achicar desde acá. Y borraremos. Al esto no tener el candadito se hace PNG la foto. Igual no sé si se escuchará mal mi voz porque tengo voz ardilla. Ok, borramos. Algo importante que siempre pasa es que al hacer clic, la imagen al tener un color parecido al del fondo selecciona también, digamos, la persona. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado cuando sucede eso, en no borrar la parte de adentro, sino borrar el borde. Así como estoy haciendo yo, ven que con la puntita borro el borde y pues estoy respetando la imagen. Ok, borraremos. Esto casi siempre sucede porque casi siempre el artista tiene algo del mismo color. Ok, con mucho cuidado. Ahí está. Y seleccionamos con la varita, deseleccionamos. Esto se está seleccionado así. Tocaremos clic acá en lo gris y se deseleccionará. Vamos aquí en goma, de nuevo, y borraremos todos los detalles que nos hayan quedado mal. En este caso, como ven, siempre las fotos PNG de Demi Lovato tienen marca de agua del que hace la sesión de foto. Entonces nosotros sacaremos así. En este caso no queda perfecto, pero obviamente se puede hacer con más paciencia y queda muy lindo. También mismo la podemos arreglar a eso, pero este debe ser otro tutorial. Vamos aquí, en esta hojita con luz, vamos a resplandor exterior, tocaremos blanco, le daremos unos 12×2, ok. Hacemos chica la imagen y volvemos a la textura. En la foto PNG que acabamos de hacer, probaremos cómo queda. Como ven, queda bien. Vamos a transformación libre, editar, y lo hacemos como chiquitito. Que no nos quede grande si damos transformación libre porque se va a recortar la imagen. Después eso nosotros lo arreglamos. Ok, entonces la imagen queda bien y pega con el fondo. Ahora la parte muy importante es hacer esta onda. Si bien es muy fácil, lo que cuenta es darle muchos efectos. Nueva imagen, transparente, ok. Abrimos
tenemos un pincel de aquí, le damos unos 200, vamos a probar con unos 400. Perfecto, aquí en color blanco. Si quieren agrandar o achicar una imagen, lo mostramos desde aquí, o bien desde nuestro mouse, la ruedita. Hacemos clic así, un redondito redondo. Bueno, disculpen, soy media tonta, un redondo. Ok, abrimos aquí y le hacemos más o menos un tamaño que sea parecido al que hicimos. En este caso, si yo ponía el mismo tamaño, a veces se te hace más chico o a veces te queda igual. En este caso le voy a poner unos 500 más o menos. Ok. Y borraremos todo dejando una pequeña onda así. En este caso seleccionaremos una imagen de esta que tiene borde difuminado y pues le perfeccionaremos así. Perfecto. Obviamente que mientras más redondo, más perfecto quede, eso es mejor. En este caso, haremos clic aquí en capa, clic derecho y tocaremos duplicar capa. Haremos clic aquí en este cosito de flechitas y le bajaremos la opacidad. Ahora vamos aquí en mover y lo movemos para darle otro borde. Que nos queden unos más o menos 30. Ustedes lo ponen en la medida que ustedes quieren, obviamente. Ok, y así ya tenemos nuestra onda. Pero todavía falta terminar. Entonces le damos clic aquí en esta hojita, resplandor exterior, y le dan el color que ustedes quieran. Yo en este caso le voy a dar un color medio gris. ¡Ay! Y bueno, clic derecho, combina visibles. Ya tenemos todo, entonces casi todo, obviamente. Esto, desde capa lo arrastramos a esta imagen. Perfecto. Entonces haremos editar, transformación libre. Lo pondremos medio como acostado, lo agrandaremos, pero va a hacer esto. En editar vamos en... Disculpen, me recordé. Vamos en transformación libre, como les dije, y le vamos dando una forma que ustedes quieran. En este caso no sé por qué no le puedo dar esta forma. Ok, vamos a ponerlo así. Perfecto, vamos en distorsión libre y pues le daremos una forma que les parezca bien. Hacemos clic acá en historia, lo arrastramos hacia abajo y aquí en este puntito lo arrastramos así para ver las capas. Ok, hacemos clic aquí en la capa donde está el PNG, movemos el PNG, vamos en editar, transformación libre y lo doblamos un poquito y lo hacemos para abajo. Ahora lo hacemos grande con la ruedita y borraremos aquí lo que sobra. De la 1. Nunca lograrás que uno te quede igual al otro. Y tú le tienes que dar tu estilo, obviamente. Ok, una vez que hacemos esto, le damos clic derecho y tocaremos duplicar capa. Vamos aquí en editar, transformación libre, lo moveremos desde aquí, lo daremos vuelta arrastrando para el lado contrario. Lo doblarán un poquito más. Le pondrán así o bien. Tocas así. Es necesario que esta parte no quede cortada. La foto si quieren la hacen más grande, eso depende de ustedes. Ver cómo les queda mejor. Y ok, borraremos lo que sobra. Vamos aquí y ven que esta parte no queda bien. Porque es que al momento de borrar, tenemos que dejar esta parte que gire un poco. Ok, yo se lo hice así, ustedes obviamente se lo hacen como ustedes quieren. Ok, van borrando. Yo
junta y en este caso lo separé mal. En fin, viene a ser exactamente lo mismo. Abriremos una imagen, la más grande, la que se le ve la cara. La podemos hacer PNG si nosotros queremos. Acuérdense que deben darle doble clic en el candadito para borrar todo el fondo. Cuando hago los tutoriales no me gusta hacerlo exactamente igual a lo que hice. En realidad es porque quiero cambiar un poco, pero al mismo tiempo es que se me van ocurriendo cosas y al ocurrirme cosas yo aquí las hago. Y después a veces me arrepiento muchas veces, pero a veces me gusta como queda. En el caso de la foto que les mostré, foto, pero en este caso voy a usar esta desde capa, lo arrastramos hacia aquí y esta la imagen que acabamos de poner, lo arrastramos hacia arriba de todo, así. Le daremos en editar, transformación libre y lo haremos grande, que se vea la cara. Una vez que hacemos eso, la volvemos a bajar hacia donde estaba y le bajaremos la opacidad. La textura me quedó diferente porque en este caso esta era bien cuadrada y esta me quedó como con cuadraditos, pero viene a ser lo mismo. Y borraremos la imagen así como para que no se traspase desde el redondo. Esto va en todo, que no se puede traspasar del círculo, de la onda, como le quieran llamar, de la media luna, no se puede pasar y tiene que seguir respetándose eso. Ok, una vez que hacemos esto, vamos aquí en archivo, nueva imagen, y le pondremos por ancho unos 1000 y altura le vamos a poner unos 400. Si bien lo pueden recortar para que les quede más finito, está bien. Arrastramos las imágenes que tengamos, obviamente algunas las hicimos PNG, así que en algunas tendremos que abrir unas nuevas, pero en otras nos sirven así. Ok, en este caso las imágenes ya no me sirven porque yo las hice PNG, así que la volvemos a abrir. Es exactamente lo mismo. Vos te tenés que fijar en el momento. Okay. Listo. Y la vamos arrastrando hacia el banner. Ok, vamos aquí en el edita, transformación libre. Lo achicaremos y le pondremos un tamaño que nos guste. Y así iremos haciendo con todas. Si bien estas son muy grandes, la tenemos que achicar. Iremos duplicando capa. Iremos moviendo una al lado de la otra. Ok, una vez que nos queda así más o menos, le damos clic derecho, combinar visibles, achicamos y arrastramos. Al hacer esto, todas las imágenes nos quedarán todas alargadas y pues nos costará hacerlo bien. Entonces lo que nosotros haremos es mover una de las imágenes hasta conseguir aquí la cruz y el cuadrado. Le damos clic aquí en el cuadrado, que es para maximizar, y nuevamente al cuadrado para minimizar, y se nos quedará así bien ordenado. Perfecto. Este es el blend que vamos a hacer, que estamos usando, mejor dicho. Abriremos el banner y lo arrastraremos hacia el blend. Lo haremos grande en editar, transformación libre. Lo achicaremos y alargaremos. Le damos enter, lo arrastramos hacia arriba de todo, le bajamos
opacidad a 1.50. Abrimos una nueva capa dándole clic aquí en la hojita y la arrastraremos hacia abajo del banner. Aquí abriremos pincel, elegiremos un pincel cuadrado de un tamaño de 100 más o menos, aquí en blanco, y pintaremos solamente el cuadrado de la parte que le pertenece, digamos, al banner. Obviamente que no se note. Y le bajaremos la opacidad un poco. Esto lo hacemos para que resalte un poco la imagen. La imagen ya me está quedando muy linda, pero nos falta algo, que son los brillos, que es lo que le da más magia al blend, digamos. Entonces, tenemos que abrir, ¿no? Ok, vamos a buscar los brillos. En realidad no sé dónde lo dejé, por eso se me hace difícil. Acá, ahí. Los brillos los subí a un pack, pero al mismo tiempo subí dos veces los brillos. Subí para el de Pascua y subí para el de... Y subí para Pascua y para otro tutorial que no me acuerdo cuál era. Ah, para el Día de la Madre. Ok, vamos a arrastrar capa de un brillo y ahora del otro brillo. Necesitamos dos brillos. Estos dos brillos y los voy a volver a dejar en DeviantArt y les voy a pasar el link. Y ok, vamos a ir poniendo esto así. Vamos a ir duplicando capas. Editar, transformación libre, cambiando de tamaño, volver, duplicar, editar, transformación libre. Ahí duplicando. Como ven, no está quedando igual al del tutorial a este tutorial, pero nos está dando nuestro estilo, ¿no? Ok. Vamos a ir duplicando capas de estos brillitos y lo vamos a ir poniendo así. Ahí. Y vamos a ir jugando con la forma que le vamos a ir poniendo los brillos. Ok, una vez que tenemos esto, vamos aquí y le pondremos acá el nombre del artista, en este caso es Demetria. Y le damos como, disculpen, le damos aquí, exterior, blanco, para no saltar. Le volvemos a hacer aquí un novato. Pero en este caso lo pondremos negro. Y haremos clic aquí en Demetria y tocaremos copiar estilo de capa. Vamos a Lobato, botón derecho, pegar estilo de capa. Ok. Y pues ya está nuestro blend. Le pueden agregar algo si quieren aquí. El blend original obviamente es así. Ustedes les pueden dar sus efectos. Y bueno, ojalá que les guste el tutorial. Les quiero agradecer. Recuerden que el tutorial es exclusivo para tutoriales de Photoscape o Mickey Nove Tutorials. Ok, les pedimos que se suscriban si les gustó el tutorial, que le den me gusta y que comenten. Si tienen alguna duda, comenten aquí en el link del video. Aquí en el video, bueno, no se olviden suscribirse si tienen cuenta. Si les sirvió, pasar el tutorial, recomendarlo, pero sin olvidarse que es exclusivo para nuestra página. Ok, bueno, el tutorial con los brillos lo hice yo. Fue un pedido de una chica que nos pidió que hagamos este tutorial, pero que le demos nuestro estilo. Nosotros obviamente le dimos nuestro estilo, como notarán no es casi nada igual, o sea, tiene esto, pero en realidad no es nada muy parecido. Bueno, voy a decir nada que ver, pero tiene un aire. Ok, entonces como le digo, toda la idea no es mía, crédito
a quien se le ocurrió hacer este redondito y con los brillos, no sé. Bueno, ojalá que les guste. Un consejo, cuando lo guardan, cámbienle el nombre acá. No hagan OK y le cambien acá el nombre porque la imagen no se guardará bien. Bueno, ojalá que les guste el tutorial, me despido nuevamente en tutoriales exclusivos de Mickey Nove Tutorials. Como saben, nuestra campaña recién empieza, pero empezamos con ediciones, pero también en Mickey Nove Tutorial enseñaremos cosas de computadora, lo poco que sabemos lo vamos a enseñar, y también algunas cosas de belleza, así que no sean todo, no es todo sobre la computadora, sino que también enseñaremos maneras de pintarse las uñas, peinados, un poco de todo. Bueno, ahora sí me despido, muchísimas gracias a todos, los